Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y esto es A Quemarropa. Dentro de menos de 2 semanas habrá elecciones en Ecuador y en el Perú. Quiero aprovechar para conjuntamente con ustedes echarle un vistazo a cómo anda la cosa en esos 2 países sudamericanos. Comencemos por Ecuador, en donde el oficialismo ha montado una agresiva campaña electoral. Los medios de comunicación han sido copados por la propaganda oficialista, porque asociamos al señor Lasso con el oficialismo, aunque por razones de conveniencia han tratado de presentar esta candidatura como algo distinto, pero no es así. Y además de eso, en los espacios públicos es notoria la publicidad de ese candidato. ¿Cómo es que están planteadas las cosas actualmente en el Ecuador, como dijimos, a menos de 2 semanas de las elecciones? Bueno, lo primero es que el candidato del correísmo, el señor Arauz, en todas las encuestas aparece con una ventaja de 7% o más sobre el candidato Lasso. Teóricamente cualquier cosa puede pasar en el Ecuador en esas elecciones, porque resulta que hay un 6% de indecisos y a esos indecisos se le suma un 25% que confiesan que votarán nulo, que no votarán por ningún candidato. Y esos se calcula que los partidarios del señor Yacu Pérez, que es líder del movimiento indigenista Pachacutic, que es el que ha hecho el llamamiento a votar nulo. Él quedó en una tercera posición en la primera vuelta, muy pegadito del candidato Lasso. Recuerden aquel impasse, aquella gran discusión que se produjo porque la diferencia era mínima. En un momento estaba Lasso arriba, con una cantidad de votos importantes ya computados, pero luego entonces Yacu Pérez lo aventajó y finalmente le dieron la victoria al señor Lasso. Y hubo unas negociaciones ahí procurando una salida a un impasse que se presentó, pero no hubo forma. Por una ventaja mínima quedó descartado. Que yo entendía que aunque había quedado en una tercera posición, repito, ahí muy cerquita de la segunda, era el que mayor posibilidad tenía en una segunda ronda, porque él podía fácilmente atraerse el voto de los grupos de la derecha que no iban a favorecer al candidato del correísmo, cosa que difícilmente puede ocurrir con los simpatizantes de este Yacu Pérez, que es un hombre de tendencia izquierdista, un defensor del medio ambiente, pero que fue un hombre que mantuvo posiciones de centro izquierda, llamémosle así, y que difícilmente sus simpatizantes se inclinarían por el candidato Lasso. Pero sí podía ocurrir lo contrario. Ahora, con el asunto tal y como está, con estos 2 candidatos compitiendo, yo entiendo que las cosas se pueden inclinar a favor del correísmo.
a pesar de que, como ya dije, teóricamente puede ocurrir cualquier cosa por la cantidad de indecisos que hay, por lo más o menos cerrada que está la competencia, porque 7 puntos pues es algo que pudiera no ser una barrera infranqueable, pero reitero que como están planteadas las cosas, me parece que es difícil que el correísmo pierda las elecciones. Entonces decía que hay un 25% del electorado que confiesa que va a votar nulo. En las encuestas, Arauz se alza con el 37.87% de intención del voto por delante de Lasso, que alcanza un 30,19%. Eso es un sondeo de una encuestadora que se llama Perfiles. Otra firma encuestadora, sin embargo, da un resultado eso fue del 25 de marzo pasado. El candidato Arauz de la Unión por la Esperanza alcanza 34.1% de la intención del voto, mientras que Lasso de la Alianza Creo, Partido Social Cristiano, registra 27.1%. O sea, también una diferencia, aunque los numeritos son distintos, pero la diferencia también es aquí de un 7%. Los indecisos y los que piensan votar nulo en esta encuesta suman un 20%. Otra encuesta que fue hecha por auspiciada por un consultor y catedrático universitario de nombre Omar Maluk, da como ganador al señor Arauz con una ventaja de unos 17 puntos. Esa es la encuestadora que mejor posicionamiento le otorga al señor Lasso. Así más o menos es como están planteadas las cosas. El indigenismo no está compacto en esa posición de votar, me refiero a la dirigencia, en esa posición de votar nulo, porque hay un dirigente importante que se llama Leonidas Issa, que está llamando a votar en contra de Lasso. Y entonces ahí eso puede marcar la diferencia. Mientras tanto, faltando ya poco tiempo para las elecciones, para la última vuelta de las elecciones, el señor Lenín Moreno, el presidente repudiado por la mayoría de los ecuatorianos, que tiene apenas un nivel de aprobación de un 8%, se aferra a un proyecto que desde hace tiempo se viene cocinando en el Ecuador para privatizar nada más y nada menos que el Banco Central. Convertir el Banco Central del Ecuador en una entidad privada. También hay un proyecto para privatizar la principal refinería del Ecuador, que está ubicada en Esmeraldas, que tiene capacidad para procesar 110,000 barriles de petróleo diario. Una gran refinería del Ecuador, y ese proyecto de privatización se acelera también, como dicen, al echarse la paloma. Yo honestamente creo que el correísmo pudiera estar de regreso en el Ecuador en las próximas elecciones, con lo cual se nota una América del Sur un poco girando hacia la izquierda, un proceso distinto al que estábamos viendo cuando pierde el PT en Brasil, el kirchnerismo en Argentina
y también desplazan a Evo Morales en Bolivia. Ahora la cosa comienza a tornarse un tanto distinto. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en un momentito.